class, el día de hoy vengo con la última cápsula educativa y vamos a ver todo lo que se va a tratar sobre reported speech. We use reported speech to repeat what a person said, para repetir lo que una persona ya dijo, ¿ya? Por ejemplo, si una persona dice, ya, Pedro, yo voy a ir al baño. Entonces, si yo lo quiero repetir, yo voy a decir, Pedro dijo que él quería ir al baño o que él iba a ir al baño, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a verlo en las tres formas: affirmative, negative and interrogative, ¿ya? El primero, que es affirmative, se compone de lo siguiente: subject, que es el sujeto, que quien dice la oración principal, luego las palabras said o told me, que significan dijo o me dijo, luego la palabra that, que significa que, luego el subject nuevamente, que es el mismo que utilizamos al principio, luego el new verb. ¿Por qué new verb? Les voy a explicar más abajo, ya cuando veamos el ejemplo. Y finalmente complement, ¿ya? Entonces tenemos la oración original que dice Mary. Mary dice lo siguiente: I am going to the party tonight. ¿Ya? Yo voy a ir a la fiesta hoy día o esta noche. Y cuando nosotros utilizamos el reported speech, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya tenemos she, que sería Mary, she said, vamos a utilizar said, y acá el that puede ser optativo. Podemos usarlo o no podemos usarlo, ¿ya? No hace tanta diferencia en nuestra oración. No es algo que le cambie el sentido, ¿ya? She said that, luego subject nuevamente, she, y acá tenemos el new verb. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos el reported speech, nosotros vamos a decir algo que ya se dijo, que fue previo. Entonces nosotros vamos a utilizar el verbo anterior al que estamos usando o al que fue dicha la oración. Si esta oración en este caso fue dicha en present, nosotros vamos a cambiar el verbo luego en la reported speech o la reported sentence, lo vamos a cambiar a pasado, ¿ya? Porque es el tiempo verbal previo al que estamos utilizando o al que se utilizó en la oración original. Entonces tendríamos she said that she was, porque el pasado de am es was, she was going to the party that night. ¿Por qué el tonight lo cambiamos a that night? Porque tonight significa hoy en la noche o esta noche, ¿ya? En cambio, en el reported speech, si ya cambiamos el verbo, también debemos cambiar estas cosas que son pequeñas pero que nos indican tiempo, ¿ya? Entonces, en lugar de decir tonight, esta noche decimos that night, esa noche, ¿ya? La previa, la que pasó. Luego tenemos la versión negative. Es lo mismo, pero después del new verb le incluimos un not, ¿ya? Entonces la oración original decía I am going to the party tonight. En versión negative dice she said that she was not going to the party that night, ¿ya? Y la versión interrogative cambia un poco, ¿ya? Partimos con el subject nuevamente, pero luego ya no utilizamos la palabra said o la frase told me, ¿ya? De me dijo, sino que lo cambiamos a la palabra asked, ¿ya? Así como está escrita, asked, ¿ya? Asked, lo cambiamos y esto a nosotros nos funciona para sustituir el question mark, ¿ya? Que sería lo que está acá. Después nos vamos a dar cuenta. Después de asked, le vamos a agregar if, si es una pregunta normal, ¿ya? Si comienza con cualquier palabra normal, o le vamos a agregar el WH word, aquí yo solamente puse WH, pero pueden ser las palabras what, where, why, when, how, todas esas, ¿ya? Se le agrega cualquiera de las dos. Luego, subject nuevamente, el new verb y complement. Y aquí les tengo un ejemplo. Tengo Are you going to the party tonight? Con question mark.
Y esta como es are, como esta palabra no comienza con WH, no vamos a utilizar el WH, ¿ya? O la palabra que comienza con WH. Les voy a dar un ejemplo también con eso. Sino que vamos a utilizar if, ¿ya? Entonces, yo voy a escribir lo siguiente. Esta es mi reported speech. Someone, alguien, yo no sé quién, porque aquí no sale quién, en cambio arriba sale que dice que Mary dijo lo siguiente. Acá no, ¿ya? Entonces, someone asked, preguntó, y aquí ya descartamos el signo de interrogación. Entonces, en la reported question no vamos a utilizar signo de interrogación, porque esto ya lo sustituye. Someone asked if I, el subject, was going to the party that night. Esto se mantiene prácticamente igual. Lo único que se cambia es el asked y el if, que antes teníamos ser o told me y that. ¿Ya? Es lo único que se cambia, pero el resto se mantiene. Por ejemplo, un ejemplo con una WH question word, con una palabra que comienza con WH, sería What are you doing tonight? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Ya? Yo podría hacerla con un reported speech diciendo Someone asked what I was doing that night. Alguien me preguntó qué estaba haciendo o qué iba a hacer esa noche. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos utilizando el if y utilizando el what. Luego ya de haber visto todo esto, vamos a hacer 4 activities. 2 activities on page 94. En la página 94 van a ser las activities 11 and 12. 11 y 12. ¿Ya? En la activity 11 lo que tienen que hacer es choose the correct option or circle the correct option. ¿Ya? Encerrar la opción correcta de cómo se dice la frase que está en la original en formato de reported speech. ¿Ya? De un refraseo de la oración original. Y en la number 12 lo que tienen que hacer es ustedes crear una reported speech. ¿Ya? Tienen diferentes subjects y ustedes tienen que crearlos. Ojo, estamos viendo solamente en la versión original el tiempo presente. ¿Ya? I am going. I am going. Are you going? Presente. Entonces, las reported speech, las oraciones refraseadas, tienen que estar en pasado. Luego, on page 96, van a ser las activities 5 and 6. ¿Ya? Son prácticamente las mismas actividades que hicimos en la página anterior, o sea, la 94, pero esta vez con reported questions. Entonces, en la activity number 5, lo que tienen que hacer es circle the correct option de acuerdo a las oraciones o a las preguntas refraseadas, ¿ya? Y en la activity number 6, lo que tienen que hacer es ustedes refrasear una pregunta, ¿ya? Ahí también les dan los subjects, entonces ustedes van a ir haciendo un refraseo de preguntas utilizando este formato o esta estructura, ¿ya? Así que eso sería. Me mandan las respuestas al mail o a Classroom, ¿ya? Así que nos veríamos en la próxima. Goodbye.